Bien, continuando con el análisis del libro de Daniel, vamos ahora a revisar Daniel, seguimos en el capítulo 1, pero vamos a ver el versículo 2. Y el texto original de la Biblia dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, ¿no? Ya hemos visto previamente que Nabucodonosor fue y sitió a Jerusalén, a Judá, cuyo rey era Joacín. Y ahora esto se ve apoyado, ¿no? Por Dios mismo, ¿no? Porque dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, junto con algunos de los utensilios del templo de Dios. Aquí ya tenemos otro dato, ¿no? Y otro dato importante, porque tranquilamente la Biblia podría decir o haber dicho que Nabucodonosor, Babilonia, se apoderó de Judá, pero está indicando que el Señor permitió, ¿no? Y esto avalado con los versículos anteriores que habíamos dicho, ¿no? De que la desobediencia a las reglas y normas de Dios trajo consecuencias graves, ¿no? Y aparte de eso le suma que la presencia, ¿no? Suma la información de que este acontecimiento también se vio marcado porque Babilonia, ¿no? Tomó los utensilios del templo de Dios, del templo que había en Jerusalén, ¿no? Nabucodonosor llevó esos utensilios al templo de su Dios, ¿no? Comparemos aquí. Igual Nabucodonosor consideró que esos utensilios eran para el Dios de Jerusalén, ¿no? Y los tomó pero para su Dios. Si bien es cierto, de una forma u otra podemos entender que se respetó una ideología teológica, no contextualizando que es la correcta, ¿no? Porque hay que recordar que Babilonia, que reinaba, bueno, no reinaba, sino el pueblo babilónico adoraba a muchos dioses, ¿no? Y eso mismo hizo Nabucodonosor. Cogió los utensilios y los puso para su Dios, lo cual es incorrecto. Pero en el conocimiento inicial de Nabucodonosor era muestra de su fe, ¿no? Más adelante en los capítulos y versículos posteriores vamos a ver que esto cambia totalmente para Nabucodonosor, ¿no? Y termina él también creyendo en el Señor poderoso. ¿Qué más dice? De su Dios en la tierra de Sinar y los puso en el tesoro de su Dios. ¿Ok? Entonces ya hemos entendido esta parte. Vamos a revisar y continuar analizando el siguiente versículo. Vamos a ver aquí. Bueno, no es el siguiente versículo, sino que ya vamos a ver la explicación. Quiero ver si está acá cargada la diapositiva. Sí, sí está. Bien. Entonces, continuando, dice, ¿no? Aquí vemos que el Señor no se trató de una simple conquista, ¿no? No fue una simple conquista militar que se pueda atribuir directamente a Babilonia, a Nabucodonosor, sino que fue el Señor quien entregó a Joacín, ¿no? Esta es una de las grandes afirmaciones, ¿no? Que podemos encontrar en la Biblia, ¿no? De que Dios siempre está detrás de cada uno de los acontecimientos que nos toca pasar, ¿no? Como dice acá, Dios siempre dirige los acontecimientos, incluso cuando pareciera que el mal triunfa sobre el bien. La referencia a la tierra de Sinar se refiere a la antigua región de Babilonia, ¿no? También se menciona esta tierra, ¿no? En Génesis 11, ¿no? En la torre de Babel. Hay que recordar que la torre de Babel fue la torre en la cual se originó las múltiples lenguas que hoy existen, ¿no? Porque la finalidad de aquella torre era que llegue hasta el cielo, que sea tan alta que ellos pensaban que si venía nuevamente un diluvio, no se iba a destruir, no iban a morir, porque la altura de esa
torre iba a ser tan, tan, tan grande que no morirían. Y esto iba en contra de la promesa que ya había hecho Dios, ¿no? Con el arco iris. Cuando salió el arco iris aquella primera vez, ¿no? Fue el símbolo de la promesa que hizo Dios al pueblo, ¿no? A su humanidad, indicando que nunca más iba a haber un diluvio o iba a morir tanta gente por un diluvio. Pero la torre de Babel fue la respuesta contraria a aquella promesa. Es decir, a Dios le dijeron, yo no creo en tu promesa, yo decido construir algo con mi esfuerzo para lograr salvarme. Entonces, a raíz de esa desobediencia, se confundieron las lenguas y no pudieron terminar ese gran proyecto, ¿no? Pero Babel tiene correlación con Babilonia, entonces ya hay una conexión ahí. Dice, ¿no? Ahora, los utensilios sagrados tomados del templo del Señor fueron colocados en el templo de los dioses babilónicos, como, como un símbolo de la victoria pagana sobre Israel. Entonces, ahí ya tenemos que los utensilios no fueron tomados para un mal uso, digámoslo así, como luego sí pasa con el hijo de Nabucodonosor, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? La mala decisión que él toma genera, ¿no? Una grave consecuencia y esa fue de forma inmediata. Y aquí Daniel lo va a describir más adelante. Bien, entonces esta explicación de este versículo del capítulo 1 nos va dando ya un análisis y una información importante. Y como les repito, estos primeros capítulos son muy fáciles de entender. Es como una historia, ¿no? De los hechos acontecidos en aquella época y simplemente queremos darle a énfasis a ciertas cosas que a veces no pasan o no lo tomamos por de importancia, ¿no? Aquí hoy hemos aprendido que la mano de Dios permitió, ¿no? Que pasen estas cosas y la importancia de los utensilios tomados, que para cualquier autor puede ser indistinta, pero para Dios es la muestra importante de lo que sucede y las consecuencias de estas decisiones. Nos quedamos aquí y vamos a ver luego la referencia bíblica de este versículo, ¿no? Cómo se apoya bíblicamente en otros versículos esta explicación que hoy estamos entregándole a ustedes.